Aparecí en el cumpleaños de mi nieta, pero mi hijo dijo: no eres bienvenida aquí. Pero esa noche llamó llorando. Siempre creí que el cumpleaños de una nieta era más que una fiesta. Era un reencuentro con la vida. Una forma de recordar que, a pesar de los años, aún formamos parte de la infancia de alguien. Pero ese día, mi propio hijo me dijo que no era bienvenida. Y si crees que esta historia termina con una puerta cerrada en mi cara, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para ver. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte al canal, porque vienen muchas historias reales, y quizá una muy parecida a la tuya. Me llamo Elvira Castellanos, tengo 73 años, y desde hace más de una década soy viuda, vecina de mi propio hijo y abuela dedicada de la pequeña Renata. Pensé que mi amor bastaba. Pero ese día, entendí que el amor en silencio, a veces, se vuelve invisible. Nunca imaginé que un pastel pudiera pesar tanto en los brazos. Y no hablo del peso literal, sino del otro, ese que se cuela por el pecho cuando llevas algo con ilusión y terminas tragándote las lágrimas. Desde temprano me levanté con ese entusiasmo callado que sentimos las abuelas cuando sabemos que es el día de nuestros chiquitos. Preparé el pastel con cariño, como siempre, 3 leches, merengue montado a mano, canela espolvoreada en el centro. Me tomé el tiempo de envolver también un collar de perlas falsas que compré con lo justo que me quedó del mes. No era gran cosa, pero para una niña de 9 años, aún los detalles tienen magia. Me vestí despacito, con mi abrigo de lana y mi vestido azul cielo, ese que guardo para las ocasiones en que quiero sentirme más mamá que abuela. Me vi al espejo y pensé: hoy sí me voy a ver bonita. La casa de Julián no está lejos. 3 calles apenas, aunque a veces parece otro continente. El trayecto me supo a memoria, las aceras, los perros del vecino, la tienda de la esquina donde él me mandaba por dulces cuando era niño. Fui con paso lento pero firme. En mi mente, ya veía a Renata corriendo hacia mí, gritando: abuela, con esa voz que todavía no sabe de rencores. Soñaba con ese abrazo. Hasta me imaginé a Julián sonriendo, quizás agradeciendo por el esfuerzo. Las fantasías de una madre, ya sabes. Una se aferra a migajas de esperanza como si fueran pan caliente. Y así llegué. La música sonaba desde dentro. Se escuchaban risas, pasos, alegría. Toqué la puerta con los nudillos. Y esperé. No fue Renata quien abrió. Fue él. Julián. Mi hijo. El que amamanté cuando me dolía el alma. El que levanté del suelo cuando nadie más lo hacía. Me miró como si yo fuera una intrusa. Su cara estaba dura, tensa, como si le doliera verme. ¿Qué haces aquí, mamá?, me preguntó. Yo tragué saliva. Sostuve el pastel entre mis manos temblorosas. Hoy es el cumpleaños de Renatita. Vine a verla, dije con voz bajita, tratando de sonar normal, como si lo que estaba ocurriendo no fuera absurdo. Pero entonces vino el golpe seco, sin filtro, sin compasión. No eres bienvenida aquí. Por favor, vete antes de que hagas un escándalo. Así, directo, como quien se quita una mancha de la ropa. Sentí como se me encogía todo por dentro. No le respondí. No me salieron las palabras. Solo bajé la mirada, di un paso atrás y me giré. El pastel seguía ahí, firme, bonito, intacto. Lo cargué todo el camino de regreso, como si fuera un hijo dormido. Nadie en la calle me miró, pero yo sentía los ojos del mundo clavados en mi espalda. Me ardía la dignidad, pero más me ardía el amor que no pude entregar. Renata no me vio. No supo que estuve ahí, que caminé hasta su puerta, que su abuela se fue con el corazón en pedazos, pero sin decir una sola grosería. Porque incluso en el rechazo, seguimos siendo madres. Porque aunque nos rompan, no queremos romperlos. Al llegar a casa, dejé el pastel sobre la mesa y me senté en la penumbra. No quise encender la luz, ni el televisor. Solo me senté y respiré, como quien trata de no llorar muy fuerte para que las paredes no escuchen. El silencio era denso, espeso. Se colaba por los rincones y me abrazaba sin ternura. Me dolía hasta el cabello. No por el grito, sino por la ausencia. Me dolía saber que Julián, el niño que una vez me buscaba con fiebre y mocos en la madrugada,
ahora me cerraba la puerta como si yo fuera una carga. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentada, con el abrigo aún puesto. Solo sé que el reloj dio las 7, y después las 8. Y el pastel seguía inteiro. Pensé en llamarle, en decirle que se había equivocado, que yo merecía, al menos, un café. Pero no lo hice, porque hay silencios que pesan más que 1000 reclamos. Y yo, esa noche, elegí quedarme callada, para no mendigar un lugar que debería ser mío por derecho, por historia, por amor. Volver a casa ese día fue como caminar descalza sobre vidrios. Cada paso me rompía un poco. Las calles que conocía de memoria me parecían ajenas, frías, como si la ciudad entera supiera lo que acababa de pasar y no supiera cómo consolarme. Abrí la puerta de mi casa con cuidado, como si no quisiera despertar a algo dentro de mí. Dejé el pastel sobre la mesa, sin quitarle el listón. Lo miré un momento y pensé, se ve tan bonito, y tan solo. Lo hice con tanto amor y ahora parecía una broma pesada. Me quité el abrigo lentamente, lo colgué en el perchero de siempre, y me senté en la silla de la cocina. No encendí la luz. No hacía falta. La oscuridad me entendía mejor que cualquier persona. El reloj de pared fue el único que se atrevió a hacer ruido. Tic-tac, tic-tac. El resto de la casa estaba muda, como si compartiera mi pena. Todo estaba en su sitio, pero nada estaba bien. La taza en el fregadero, el florero vacío, los cojines un poco torcidos. Testigos callados de una vida que parecía haberse encogido esa noche. No lloré de inmediato. Me costó. Sentía que si empezaba, no iba a saber cuándo parar. Pero tampoco podía hacérmela fuerte. Mi cuerpo me pedía una pausa. Así que me dejé llevar. Cerré los ojos. Me abracé a mí misma. Y entonces sí, lloré. Lloré como se llora a alguien que no ha muerto, pero que ya no te ve. Pensé en mi esposo. En cómo me habría defendido si aún estuviera vivo. En cómo se habría enojado al saber que su hijo, nuestro hijo, me habló así. A veces me parece que la muerte no se lleva a las personas, sino que deja huecos en lugares precisos. Huecos que duelen justo cuando uno más necesita apoyo. Me imaginé contándole lo que pasó. Su cara. Su silencio. Porque él era de esos que hablaban poco, pero cuando miraban, lo decían todo. Y en ese recuerdo me perdí un rato, como si pudiera abrazarlo otra vez. Pero no. La soledad no tiene brazos. Me levanté para preparar un té, pero me detuve a mitad de camino. ¿Para qué? ¿Quién se iba a sentar conmigo a tomarlo? No tenía hambre. No tenía sueño. No tenía ganas de nada. Volví a sentarme, con la espalda un poco encorvada y el alma hecha bolita. Pensé en Renata. En su risa. En sus dibujos. En la vez que me dijo, Abue, tú hueles a galletas. Me dolió que no supiera que estuve ahí. Que su fiesta tuvo de todo, menos de mí. Tal vez algún día entienda. O tal vez no. Pero hoy me dolió como si me hubieran arrancado el lugar que yo creía eterno. Vi el teléfono sobre la mesa. La tentación de marcarle a Julián era fuerte. De decirle que me lastimó, que no era justo, que yo no merecía eso. Pero algo dentro de mí, algo cansado y viejo, me dijo que no. Que hay batallas que ya no nos tocan. Que a veces, el silencio es la única dignidad que nos queda. Me quedé mirándolo. El aparato inmóvil, sin notificaciones, sin vida. Como si también él supiera que no era noche de reconciliaciones. Y entonces, lo entendí, hay silencios que gritan más que 1000 insultos. Y esta vez, yo iba a dejarlos hablar por mí. No sé qué fue más duro, si el desprecio en su voz o la indiferencia después. Pero esa noche decidí no buscar más explicaciones. A veces, el dolor no tiene lógica. Solo se siente. Como el frío que te entra por los huesos, aunque estés bien abrigada. Me tapé con una cobija y me quedé ahí, en la silla, sin ganas de moverme. Escuchando mis propios pensamientos como si fueran ecos en una casa vacía. Me dolía el pecho. Me dolía la espalda. Me dolía el alma, aunque suene cursi. Me pregunté en qué momento perdí su cariño. ¿Fui muy blanda? ¿Muy dura? ¿Muy madre? ¿Muy presente? Una hace todo creyendo que está sembrando amor, y a veces, sin saberlo, cría corazones que se olvidan de regar. Me sentí tonta.
ilusa, vieja. Pero también sentí una chispa, una especie de orgullo terco que me dijo: no, Elvira, no te vas a romper por esto. Porque si he aguantado la vida entera con la frente en alto, no iba a dejar que una puerta cerrada me quitara lo que soy. Y así amanecí, sin dormir, pero más firme. Me vi al espejo y me reconocí. Estaba triste, sí, pero no vencida. El pastel seguía ahí, intacto, como testigo mudo de una verdad que dolía, pero que también estaba despertando algo nuevo en mí. Esa mañana me desperté sin haber dormido, con los ojos pesados pero secos, como cuando uno llora tanto que ya no queda más que sacar. El pastel seguía ahí, frío, solo, decorado para una fiesta donde nunca entró. Me costó levantarme de la silla. Tenía el cuerpo entumido y el corazón desordenado. Caminé despacio hasta la cocina, como si cada paso me fuera recordando que algo se había roto, aunque nadie más lo notara. Me preparé un café sin ganas y me senté frente a la ventana. Afuera, la vida seguía. El panadero, el repartidor, los vecinos con sus prisas. Nadie sabía que una abuela acababa de ser rechazada como si fuera una molestia. Nadie sabía que mi silencio era una protesta quieta, una forma de no gritar. Mientras removía el café, mi mente empezó a escarbar cosas que llevaba años evitando. Pensé en Julián, no como es ahora, sino como fue. El niño enfermizo que no soltaba mi mano ni para dormir. El adolescente rebelde que rompía cosas cuando no entendía el mundo. Y también el hombre que un día, entre lágrimas, me pidió que fuera su aval para comprar una casa más grande, para que Renata tenga espacio y luz, me dijo. Yo firmé sin pensar. No por ingenua, sino porque creí que eso era lo que hacíamos las madres, confiar. Aunque dentro de mí algo se apretaba, algo me advertía. Pero me callé. Porque una aprende a tragar esas dudas para no parecer desconfiada. Porque preferimos perder dinero antes que decepcionar a un hijo. Me levanté y abrí la gaveta donde guardo los papeles importantes. Ahí estaba el contrato. Lo tomé con cuidado, como si tocara algo sagrado. Lo abrí. Mis ojos recorrieron las letras pequeñas, esas que no había leído bien antes. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me explicó algo sin tratarme como tonta? ¿Cuándo fue la última vez que alguien pensó en protegerme a mí? Sentí rabia, pero más que eso, sentí tristeza. Porque me di cuenta de que yo había sido parte de esa mentira. Que yo había prestado mi nombre, mi historial, mi confianza, para que él pudiera tener esa casa. Esa misma donde me dijeron que no era bienvenida. Volví a sentarme, ahora con el contrato sobre la mesa. Me quedé mirándolo, largo rato. Había fechas, firmas, cláusulas, y ahí estaba la mía. Mi nombre, mi apellido. Como si eso no pesara. Como si no tuviera historia. Recordé el día en que firmé. Julián llegó con una sonrisa fingida y una caja de galletas. Me abrazó como hacía tiempo no lo hacía. Me dijo: eres la única en quien confío. Y yo le creí. Porque el amor nos hace ciegas. Porque cuando un hijo nos pide algo con esa voz, se nos olvida todo lo que debería hacernos dudar. Pero ese día no se me olvidó. Ese día lo vi claro. Él no me quería en la fiesta. Pero sí me quería en el contrato. Me necesitaba para cumplir un sueño que decía ser para su hija, pero que, en el fondo, era para su ego. Para demostrar algo. Para competir con alguien. Y yo le regalé mi respaldo sin saber que, al hacerlo, le estaba dando permiso para pisotearme también. No lo había visto así. Hasta ahora. Apoyé la frente sobre la mesa, con los ojos cerrados. Me sentí cansada, muy cansada. No solo por la edad, sino por el peso invisible que venía arrastrando desde hacía años. Ese peso que nadie ve, que nadie agradece. El de sostener todo, callando. El de ser fuerte para todos, aunque por dentro te estés deshaciendo. Pensé en cuántas veces me callé por no incomodar, por no hacer drama, por no hacer sentir culpable a nadie. Y entendí que tal vez eso también fue un error. Que el amor que no se nombra, a veces se olvida. Guardé el contrato de nuevo, pero esta vez lo hice con otra intención. No como quien guarda algo valioso, sino como quien ya sabe lo que tiene que hacer con él. No tomé ninguna decisión todavía, pero por dentro, algo empezó a moverse. Una voz que decía: esto no se va a quedar así. No por venganza,
no por rencor, sino porque me lo debía a mí misma, a esa mujer que ha pasado la vida cuidando de todos, menos de ella. Me tomó 2 días juntar el valor. No era miedo. Era esa mezcla de culpa y costumbre que sentimos las mujeres cuando decidimos hacer algo por nosotras mismas. Tenía el contrato sobre la mesa. Lo leí otra vez. No porque no lo entendiera, sino porque necesitaba recordarme que no estaba loca, que no estaba exagerando. Cada cláusula me decía lo mismo: sin mi firma, esa casa no se compraba. Sin mi nombre, ese crédito no existía. Y sin embargo, yo no tenía una silla en el cumpleaños de mi nieta. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cuándo fue que el amor se volvió un pretexto para manipular? Me senté frente al teléfono y marqué el número del banco. Me lo sabía de memoria. Una voz grabada me recibió con entusiasmo falso: gracias por llamar, estamos para servirle. Después de varios tonos, me atendió una mujer joven, de voz amable. Me preguntó mi nombre, mis datos, mi número de contrato. Se los di todos. Y luego vino el silencio incómodo. Le dije que quería retirar mi respaldo del crédito. Que, aunque ya había firmado, el préstamo aún no había sido liberado. Que no autorizaba nada más. La chica titubeó. Me pidió que esperara. Yo respiré hondo. En el fondo, sabía que en ese momento estaba tomando una decisión que lo iba a cambiar todo. Me transfirieron con otra persona. Un hombre esta vez. Profesional. Serio. Me explicó las consecuencias, como si yo no supiera. Señora Castellanos, si usted retira su respaldo, su hijo pierde la aprobación. El crédito no se otorga. Asentí con la cabeza, aunque él no podía verme. Sí, lo entiendo perfectamente, le dije. Entonces, ¿quiere continuar con la cancelación?, preguntó. Sentí una punzada en el pecho. Me dolió, pero también me dio fuerza. Sí, respondí. Que la pierda. Y en ese momento, colgué. No lloré. No me tembló la voz. Porque sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba poniéndome a mí misma primero. Me quedé sentada un rato, mirando el teléfono. No me sentía orgullosa. Me sentía libre. Como si hubiera soltado una mochila invisible que llevaba cargando desde hacía años. Me pregunté si eso me hacía mala madre. Si estaba siendo cruel. Pero no. Estaba poniendo un límite. Uno sano. Uno necesario. Porque el amor sin límites se vuelve abuso. Y yo ya había aguantado demasiado. Me dolía, claro. Pero también sabía que el dolor no siempre es señal de equivocación. A veces, el dolor es parte del acto de sanar. Recordé una frase que escuché hace muchos años, cuando recién enviudé: el amor también corrige. En ese entonces no la entendí. Hoy sí. Julián no necesitaba mi sacrificio. Necesitaba responsabilidad. Consecuencias. Yo no podía seguir protegiéndolo como si tuviera 8 años. Ya no era mi niño. Era un hombre. Y si no era capaz de valorar el amor de su madre, entonces tampoco debía contar con su respaldo. Me costó llegar a esa conclusión. Pero una llega. Cuando ya no te queda piel que ceder, ni lágrimas que regalar, te haces fuerte sin querer. Esa noche, dormí. No profundamente, pero dormí. Por primera vez en varios días, no me sentí vacía. Me sentí firme. Como un roble que ha sido golpeado por el viento, pero no se rompe. No sabía qué iba a pasar después. No sabía cómo iba a reaccionar Julián. Pero sabía que no iba a arrepentirme. Porque no lo hice por coraje. Lo hice por respeto. Por mí. Por lo que merezco. Por la mujer que soy, más allá de ser madre o abuela. Y entonces, al amanecer, me senté a escribir. No una carta, ni un mensaje. Escribí para mí. Una página donde puse todo lo que había callado. Las veces que me usaron. Las veces que cedí por amor. Las veces que me tragué la tristeza con una sonrisa para no incomodar. Esa hoja se llenó rápido. Y mientras la escribía, entendí que esto apenas comenzaba. Que ya no era solo una decisión financiera. Era algo más profundo. Más viejo. Más mío. ¿Y tú? ¿Hasta dónde debe llegar una madre por un hijo que ya no la respeta?
Cuéntamelo en los comentarios. A veces escribir también nos sana. Esa noche, ya había cenado algo simple. Un poco de arroz con huevo, porque no tenía ánimos ni hambre. Dejé el plato en el fregadero y me senté en la sala, con la televisión encendida solo por costumbre. Ni siquiera estaba prestando atención. Era como si mi mente estuviera esperando algo, aunque no supiera qué. Afuera, la calle estaba en calma. La vida seguía su curso. Pero adentro, mi pecho era un torbellino. No me arrepentía de lo que había hecho con el banco, no. Pero eso no quitaba la tristeza, ni las preguntas sin respuesta. Y justo cuando pensaba en irme a la cama, el teléfono sonó. Un timbre largo, doloroso, de esos que presientes que no traen buenas noticias. Contesté sin mirar quién era. Bueno, dije con la voz gastada por el día. Del otro lado, una respiración agitada, como de quien lleva rato conteniendo algo. Y entonces, su voz. La de Julián. Temblorosa. Rota. Mamá. Apenas lo reconocí. No era el mismo que me cerró la puerta. Este sonaba como si el mundo se le estuviera cayendo encima. No dije nada. Solo esperé. Y él continuó. Renata no deja de llorar. Dice que la abuela no fue a su fiesta. Que todos sus amiguitos estaban, menos tú. Me odia ahora. Sus palabras me entraron como cuchillas, pero también como bálsamo. Porque ahí supe que, al menos, mi nieta me había extrañado. Que no era invisible del todo. Él seguía hablando. Pero ya no con rabia. Con miedo. Fui un idiota, mamá, lo sé. Fui cruel contigo. Pero hay más. Me llamaron del banco. Dijeron que cancelaste el respaldo. Mamá, sin eso pierdo la casa. Por favor. Hubo un silencio largo. No porque no supiera qué decir, sino porque por fin sentí que tenía el control de algo. Yo, la misma mujer que había sido descartada como un mueble viejo, ahora era la diferencia entre el techo de su hija y la ruina. No me alegré por eso. No soy de esas. Pero tampoco sentí culpa. Sentí justicia. Y con calma, le respondí. No lo hice por rencor, hijo. Lo hice para que entiendas que todo tiene consecuencias. Que no puedes cerrarme la puerta y esperar que yo siga sosteniéndote desde afuera. Él quiso interrumpir, pero no lo dejé. Hay decisiones que se pagan, Julián. Y esta es una de ellas. Me dolía, claro que sí. Pero no iba a dejar que el chantaje emocional me doblegara otra vez. Él se quedó callado. Yo también. Hasta que dijo, con una voz bajita, no lo vas a volver a firmar. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y le di mi respuesta. No. Pero puedes venir a tomar un café mañana. Eso sí. Y colgué. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano. No lloré. No temblé. Pero sí sentí una mezcla rara de paz y tristeza. Como cuando por fin haces lo correcto, pero sabes que va a doler igual. Me quedé sentada un rato más, viendo la pantalla sin ver nada, pensando en cómo una madre puede llegar a amar tanto, y aún así tener que alejarse. No por falta de amor, sino por respeto a sí misma. La mañana siguiente llegó como esas que no sabes si agradecer o maldecir. Me levanté temprano, pero no por costumbre, sino porque sabía que él iba a venir. Lo había dicho por teléfono, y aunque dudaba, una parte de mí sabía que Julián no iba a dejar pasar la única puerta que aún no se le cerraba. Puse agua para café, pero no cociné nada especial. Ni pan, ni galletas, ni mi ponche de frutas. No estaba enojada. Solo, distinta. Cansada. De esas veces que el alma ya no se ilusiona con gestos que antes la conmovían. Me senté junto a la ventana, como hacía mi madre cuando esperaba visitas que no llegaban. Esta vez, llegó. Tocó la puerta con suavidad, como quien no quiere molestar. Me levanté sin apuro. Abrí. Y ahí estaba. Con flores en una mano y una bolsa de pan dulce en la otra. Me sonrió, pero era una sonrisa temblorosa. De esas que buscan perdón sin decirlo. Lo miré en silencio. No por frialdad, sino porque no sabía dónde colocar todo lo que sentía. ¿Era mi hijo? Sí. ¿Era el mismo que me había dicho que no era bienvenida? También.
Lo dejé pasar sin decir nada. Caminó hacia la mesa y dejó las cosas ahí, torpemente. Te traje esto, dijo bajito, como si tuviera 5 años otra vez. Me limité a asentir con la cabeza. Las flores eran bonitas, sí, pero ese no era el problema. Nos sentamos frente a frente. La mesa entre los dos. El café sirvió de pretexto para no hablar de inmediato. Yo removía el azúcar como si en eso se me fuera la incomodidad. Él miraba todo menos mis ojos. Como si le diera miedo lo que pudiera ver ahí. No sabía cómo empezar. Se notaba. Hasta que lo soltó, sin rodeos. Mamá, necesito que firmes otra vez. Yo lo miré. Directo. No me sorprendió. No me dolió. Me reafirmó. Porque entendí que no venía solo por mí. Venía por lo que yo representaba en su lista de soluciones. Y esa parte, esa fue la que más ruido me hizo. Por Renata, dijo. No quiero que se quede sin casa, mamá. Es tu nieta. Sentí que me lo clavaba como si fuera una daga envuelta en ternura. Porque claro, él sabía cómo apretar. Sabía que si alguien podía hacerme dudar, era ella. Renata. Mi niña. Mi chiquita. Bajé la mirada un segundo. Respiré hondo. Y le respondí con calma. ¿Y yo? ¿Qué soy yo en esta historia? No supo qué decir. Se quedó quieto, con las manos en la taza como si le quemara. Fuiste cruel, Julián. Y ahora vienes con flores, con pan. ¿Crees que eso borra lo de ayer? Él quiso hablar, pero lo detuve con la mirada. No estoy enojada. Solo, ya no me alcanza con gestos bonitos. Se hizo un silencio largo, pero de esos que no son incómodos. De esos que te permiten respirar lo que antes no te dejaban decir. Te fallé, susurró. Y sí, era cierto. Me falló. Pero más que eso, se falló a sí mismo. Porque hay cosas que un hijo hace, no por deber, sino por amor. Y lo que él hizo, fue todo menos amor. Le serví más café, como quien dice, aquí estás, pero no como antes. Porque aunque lo quiera, no puedo permitir que el cariño me vuelva ciega. Ya lo fui demasiado tiempo. Ya callé suficiente. Entonces no vas a firmar. Preguntó al rato, casi con resignación. Negué con la cabeza. No esta vez. No así. No por obligación. No gritamos. No discutimos. Fue más duro que eso. Fue calmo. Y a veces, la calma duele más que los gritos. Lo observaba comer despacio, mojando el pan dulce en el café como cuando era niño. Ese gesto, tan suyo, tan cotidiano, me revolvió cosas que no esperaba. A veces me pasa, que en medio de una escena presente, se me cruzan recuerdos como fotografías mal guardadas. Vi su carita de niño con fiebre, su voz gritándome mamá, desde el baño cuando se le caía el cepillo. Y también vi la adolescencia. Su silencio duro. Sus portazos. Sus miradas de juicio. Vi todo eso mientras él masticaba en mi mesa, sin saber que en mi cabeza también estaba la versión de él que me abrazaba fuerte cuando tenía pesadillas. Me dolía que fuera la misma persona. Mientras comía, me hablaba de cosas triviales. Del trabajo, del tráfico, del banco. Pero yo no lo escuchaba del todo. No por desprecio, sino porque por dentro estaba abriendo un cuarto que tenía años cerrado. Ahí guardé todo lo que no le dije nunca. Cuando me gritó injustamente y preferí callar. Cuando se fue de casa y no volvió por semanas. Cuando dejó de pasar los domingos y ni se molestó en avisar. Todas esas veces que pensé, si hablo, lo alejo más, mejor me lo trago. Pero ahora ya no. Ahora lo tenía ahí, frente a mí, y algo dentro de mí me empujaba a hablar, aunque fuera con calma, aunque fuera bajito. ¿Sabes, Julián? Dije de pronto, interrumpiendo su relato sobre la tasa de interés. Hay cosas que una madre hace por amor, y otras que hace por miedo. Yo, muchas veces, actué por miedo a perderte. Me miró con sorpresa. Se quedó quieto, como si no supiera si debía defenderse o escuchar. No te dije nada cuando me trataste mal, porque creí que era una etapa. No te reclamé cuando te olvidaste de mí en fechas importantes, porque pensé que estabas ocupado. Y firmé ese contrato sin leerlo bien,
porque me bastó con que me lo pidieras con esa carita de niño que aún veo a veces. Él bajó la mirada. Pero yo no paré. Era ahora o nunca. Y no me arrepiento de haberte amado, Julián. Ni un solo día. Pero sí me pesa todo lo que me tragué por no incomodarte. Porque mientras tú seguías con tu vida, yo me quedaba recogiendo los pedacitos de lo que no decías, de lo que no agradecías, de lo que dabas por hecho. Mi voz no temblaba. Al contrario, salía clara, como si llevara años ensayando ese discurso frente al espejo. Hoy ya no soy esa mamá que se queda callada por miedo. Hoy soy una mujer cansada de hacerse invisible. Él no dijo nada. Solo asintió, muy despacio. Tal vez porque sabía que era verdad. Tal vez porque por fin entendía. El silencio entre nosotros fue distinto esta vez. No era tenso. Era como una tregua. Como cuando alguien baja el arma y muestra la herida. Yo nunca quise hacerte sentir que no eras bienvenida, murmuró. Le creí. Pero también supe que no bastaba con eso. Que hay errores que no se borran con explicaciones. Que a veces lo único que podemos hacer es no repetirlos. Me quedé mirándolo largo rato, con ternura, pero también con una nueva fuerza. Como si algo en mí hubiera despertado para quedarse. Entonces le dije lo que necesitaba decir, sin enojo, sin lágrima, pero con todo el peso del alma. Uno puede firmar con amor, pero también puede borrarse con dignidad. Y ahí se acabó la conversación. Ese sábado fue un día soleado. Lo recuerdo bien porque las sombras del árbol frente a mi casa se movían con ese ritmo lento que solo el viento de la tarde puede dictar. Me senté en la sala, con la ventana entreabierta, dejando que entrara un poco de luz. El aire olía a carne asada, a fiesta, a voces conocidas, a risas lejanas. Me asomé sin querer hacerlo realmente, y ahí estaba, la casa de Julián llena de gente. Globos, música, niños corriendo por el jardín. Una reunión familiar. Otra. Pero sin mí. Otra vez sin mí. Y esta vez, ni siquiera hubo discusión, ni palabras duras. Simplemente no me invitaron. Simplemente, no existí. Me quedé parada detrás de la cortina, viendo todo desde lejos. No por masoquismo. No por chisme. Sino porque necesitaba comprobar que no era una exageración de mi mente. Que realmente me habían dejado fuera. Como quien descarta un mueble viejo que ya no combina. Vi entrar a tías, primos, hasta la vecina que apenas conoce a Renata. Todos saludaban, reían, brindaban. Y yo ahí, con las manos vacías y el alma saturada. No lloré. Solo me quedé muy quieta, como quien entiende, por fin, que el lugar que una pensó que era suyo, ya no lo es. O quizás, nunca lo fue del todo. Pasaron las horas. El bullicio se fue apagando con el sol. La música bajó, los autos se fueron. Volví a sentarme con ese silencio familiar, casi cómodo. Pensé en si debía llamarle a Renata, o a Julián, o a alguien. Pero no. Ya no estaba para mendigar cariño. Mi amor seguía intacto, sí, pero mi dignidad no iba a volver a arrodillarse. Me serví un café en mi taza preferida y me dije, no pasa nada, Elvira. No pasa nada que no hayas vivido antes. Y ahí estaba la mentira más piadosa del día. El domingo por la mañana, escuché golpecitos en la puerta. Suaves. Pequeños. Me acerqué y la vi. Era Renata. Con su mochila rosa, su pelo alborotado y un guardapolvo escolar arrugado. Traía un guardapapo de papel doblado en la mano. Me sonrió. Abu, vine a desayunar contigo, dijo como si nada. Como si el día anterior no hubiera pasado. Como si yo hubiera estado ahí con ella, como siempre. La abracé fuerte. Con todo. Como si pudiera meter en ese abrazo todo lo que me negaron el sábado. Le preparé chocolate caliente y pan con mantequilla. Se sentó en su sillita de siempre, esa que le queda un poquito chica pero aún le gusta. Me contó cosas del colegio, de su amiga Marta, de un perrito que quiere adoptar. Y yo solo la escuchaba, agradeciendo que todavía me busque, que todavía me vea. Hasta que soltó, entre bocado y bocado, ¿por qué no viniste ayer? Papá dijo que estabas muy ocupada. Me quedé helada. Ahí estaba el veneno suave. La mentira sutil. El recorte de mi versión. No le dije nada.
No iba a cargarle a una niña el peso de los adultos. Solo le acaricié la cabeza y le dije, a veces, mi amor, aunque uno quiera estar, no lo dejan. Pero aquí estoy ahora, ¿sí? Ella me sonrió. Y siguió comiendo. Como si eso bastara. Y tal vez, para ella sí lo bastaba. Pero para mí no. ¿Y tú? ¿Crees que una abuela debería tragarse su dolor solo por ver a sus nietos? ¿O es justo poner límites? Nunca he sido mujer de andar hablando mal de nadie, mucho menos de la familia. Siempre preferí callar, observar, y esperar que las cosas se acomoden solitas. Pero esa semana, no sé, sentía que algo no terminaba de encajar. Julián no volvió a llamar después de esa visita tensa. Renata vino a desayunar 2 veces, como si todo estuviera bien, pero yo sentía que había más. Algo debajo de la alfombra. Algo que nadie me estaba diciendo. Y no era intuición de madre, era experiencia de vida. Cuando una ha criado sola, ha llorado en silencio y ha tenido que fingir sonrisas frente a los hijos, desarrolla un radar especial para detectar cuando las cosas se están por caer. Estaba lavando los platos cuando sonó el teléfono fijo, ese que ya casi nadie usa pero que yo me niego a desconectar. Me sequé las manos en el delantal y contesté sin mirar el identificador. Doña Elvira. Dijo una voz femenina, joven pero tensa. ¿Habla usted? Sí, ¿quién habla? Respondí un poco a la defensiva. Y entonces escuché un nombre que no esperaba desde hacía años. Soy Lorena, la mamá de Renata. Me quedé callada. No por sorpresa, sino por prudencia. Ella y Julián estuvieron juntos unos 5 años. Se separaron hace tiempo, sin muchos gritos pero con distancias marcadas. Nunca fuimos cercanas. Cordiales, sí, pero no más. Por eso su llamada me tomó por sorpresa. Perdón que la moleste, sé que no tenemos mucha relación, pero creo que hay cosas que usted debería saber. Así empezó. Así, sin anestesia. Me senté despacito en la silla de la cocina, aún con las manos húmedas, como si presintiera que lo que venía no iba a ser fácil de digerir. Lorena no sonaba enojada. Sonaba preocupada. Cansada. Como si llevara semanas masticando verdades que ya no podía seguir guardando. Le dije que la escuchaba. Y entonces comenzó a contar. Me habló de deudas. De mentiras. De documentos que Julián firmó a nombre de Renata. De cheques rebotados. De llamadas del banco. Y de cómo todo eso le llegó a ella, por error, por accidente o por destino. Julián no está bien, doña Elvira. Está metido en cosas que ni él entiende. Y cuando usted firmó ese crédito, fue su último recurso. Usted no era parte del plan. Fue la única que aceptó ayudarlo sin preguntar demasiado. Me quedé muda. Las palabras me entraban como agujas finas. No era solo el engaño. Era la certeza de que mi hijo había cruzado límites que yo ni imaginaba. No se lo digo para que se enoje con él. Se lo digo porque creo que usted merece saberlo. Usted puso su nombre en ese papel creyendo que ayudaba a su nieta. Pero él tenía otros motivos. Y entonces, por primera vez en la conversación, sentí como el corazón se me apretaba de un modo distinto. Ya no era solo tristeza. Era vergüenza ajena. Era desilusión. Lorena me explicó que no quería pelear por custodia, ni hacerle daño a Julián. Solo proteger a Renata. La niña no tiene la culpa, y usted lo sabe. Usted es la única que sigue ahí sin condiciones. Esas palabras me dolieron y me sanaron al mismo tiempo. Porque sí, ella lo sabía. Ella veía lo que otros no nombraban. Que yo seguía ahí. Sin exigir nada. Sin contratos. Solo con el amor de siempre. Le agradecí por la llamada, por la valentía. Colgué temblando. No de rabia. De verdad. Porque a veces, saber la verdad es más difícil que vivir en la mentira. Pero una ya no está para vivir engañada. No a estas alturas. Me quedé un buen rato en la cocina, sin moverme, escuchando cómo el goteo del grifo marcaba los segundos, como si contara conmigo. Pensé en todo lo que había creído. En todo lo que Julián me había dicho, es para darle un mejor hogar a Renata, no te va a costar nada, mamá, confía en mí. Palabras que ahora sonaban como guiones, como frases ensayadas. Y yo,
La vieja confiada había dicho que sí sin mirar más allá. Porque cuando uno quiere, uno se tapa los ojos. Se tapa los oídos. Se tapa hasta el corazón con tal de no ver que te están usando. Me dio rabia. Pero no contra él. Contra mí. Por haberme puesto en esa posición otra vez. Subí a mi cuarto. Abrí la caja donde guardo los papeles importantes. Saqué el contrato. Lo puse sobre la cama como si fuera un testigo. Leí mi firma. Mi nombre completo. Esa tinta negra que parecía decir: aquí estoy. Confío. Estoy contigo. Qué ironía. Qué dolor. Qué realidad. Me senté frente a él y respiré hondo. Esta vez ya no me dolía llorar. Me dejé ir. Porque las lágrimas también limpian. También enseñan. Y esa noche aprendí algo más. A veces, el amor no basta. A veces, hay que ser valiente no para amar, sino para ver claro a quienes amamos. Pensé en llamarlo. En pedirle explicaciones. Pero luego entendí que ya no necesitaba respuestas. Lo que necesitaba era un plan. Una forma de protegerme, de proteger a Renata, y de proteger algo de lo poco que quedaba de nosotros. Porque si Julián se estaba hundiendo, yo no podía irme con él. Esa decisión la tomé en silencio. Con firmeza. Sin escándalo. Sin rabia. Solo con esa fuerza que se nos despierta cuando ya nadie más nos cuida y tenemos que cuidar de nosotras mismas. Me recosté con la luz apagada. Y aunque el insomnio se sentó a mi lado, al menos ya no estaba confundida. Ya no. Al día siguiente de la llamada de Lorena, desperté con un vacío en el estómago que no era hambre. Era esa sensación que queda cuando te quitan una venda de los ojos y te das cuenta de que estuviste caminando entre vidrios descalza. Me vestí sin pensar, recogí el cabello y me senté con una libreta vieja que tenía en la mesita. Ahí comencé a escribir todo lo que recordaba. No lo hacía para armar un caso, sino para entender. Para ordenar las piezas. Solicitud del crédito. Hace 2 meses. Firma del contrato. Hace 6 semanas. Última visita de Julián. Hace 3 días. Escribía con calma. Sin rencor. Pero con esa claridad que solo aparece cuando ya no quieres justificar a nadie. Busqué entre mis papeles el folleto que me dieron en el banco, donde venían los términos generales de la hipoteca. Empecé a leer con atención. Y ahí lo vi. Había una diferencia entre lo que Julián me dijo que costaba la casa y lo que realmente declararon. Más de 100,000 pesos de diferencia. ¿Para qué quería ese dinero extra? ¿Por qué mentirme si lo único que hice fue ayudarlo? Me costaba aceptar que había usado a Renata como pretexto. Me dolía. Pero ya no era tiempo de llorar. Era tiempo de ver con frialdad lo que antes solo veía con corazón. Porque si seguía negando la verdad, iba a terminar perdiéndome a mí misma. Llamé al banco. Esta vez, no para cancelar nada. Solo para pedir una copia del expediente, como cotitular. La persona que me atendió fue amable, pero cuando escuchó mi tono firme, entendió que no era una anciana confundida. Me enviaron los documentos por correo electrónico. Mi nieto José me ayudó a imprimirlos. Le dije que era un trámite viejo, no quise involucrarlo. Me senté sola, con los papeles en mano. Ahí estaba todo. Fechas, montos, cláusulas, firmas. Todo tan claro. Y tan escondido a la vez. Julián había inflado el valor de la propiedad. Y ese dinero extra, simplemente no estaba declarado en ningún gasto relacionado a la casa. Recordé la llamada de Lorena. Lo de las deudas, los cheques, los movimientos a nombre de Renata. Todo encajaba. Julián no estaba construyendo un hogar. Estaba tapando huecos con mi firma. Me hervía la sangre, no de furia, sino de impotencia. Porque una hace todo pensando en el bienestar de los hijos, y ellos a veces solo piensan en salir del paso. Me levanté y caminé por la casa como leona enjaulada. ¿Qué hago? ¿Le digo? ¿Lo enfrento? ¿Guardo silencio? No tenía respuestas. Solo certezas. Y una de ellas era que yo ya no podía hacerme la tonta. No esta vez. En la tarde me senté en el sofá, con una taza de café y los documentos sobre la mesa. Los miraba como si fueran el retrato de una traición. Me preguntaba cuándo se rompió el hilo entre nosotros.
Porque esto no era solo una mentira financiera. Era una herida emocional. Me mintió sabiendo que yo le iba a creer. Me usó porque sabía que no le iba a decir que no. Eso es lo que más duele, que confió en mi amor, para aprovecharse de él. ¿Cómo se sana eso? ¿Cómo se mira a los ojos a un hijo después de saber que te utilizó con toda intención? Pensé en ir a su casa, tocarle la puerta como aquella vez. Pero esta vez, no para pedirle explicaciones, sino para mirarlo, para ver si aún quedaba algo del niño que crié. Pero no fui, porque entendí que no era momento de enfrentamientos. Era momento de protección, de estrategia, de pensar con cabeza fría. Guardé todos los documentos en una carpeta azul. La puse en un cajón que siempre cierro con llave. No porque quisiera esconder nada, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para decidir. Tiempo para curar. Porque una madre puede perdonar muchas cosas, pero también tiene derecho a decir, basta. Al día siguiente, Julián me mandó un mensaje de texto. Corto. Frío. ¿Ya pensaste lo de la firma? No mencionó a Renata, ni a la casa, ni a nada de lo que habíamos hablado. Solo eso. Una línea que me cayó como piedra en el estómago. No le respondí. No podía. Porque si respondía, iba a decir cosas que aún no quería decir. Guardé el teléfono en el cajón. Me fui al patio. Me senté bajo el limonero. Y cerré los ojos. Dejé que el sol me tocara la cara. Que el aire me hablara. Que mi corazón me dijera qué hacer. Y lo hizo. Me dijo, no vuelvas atrás. Pensé en Renata. En sus ojitos. En su forma de abrazarme. Ella no tenía la culpa. Pero no por eso iba yo a seguir sosteniendo algo que estaba torcido. El amor por los nietos no puede ser la excusa perfecta para permitir que los hijos te pisoteen. Porque un día, esas mismas niñas se convierten en mujeres. Y repiten los patrones que vieron. No. Yo no iba a ser parte de esa cadena. Me tocaba enseñar, con hechos, que el amor no lo aguanta todo. Que también tiene reglas. Límites. Fronteras que no se cruzan. Aunque duela. Esa noche, antes de dormir, tomé mi cuaderno y escribí una frase que me salió del alma. Hoy entendí que decir que no, también es una forma de amar. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y me dormí sin pesadillas. Por primera vez en semanas, descansé. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no estaba sola contra mis dudas. Ahora tenía la verdad conmigo. Y esa verdad, por dolorosa que fuera, me iba a cuidar. Ese domingo abrí la ventana temprano y dejé que entrara el olor del aire limpio. Era uno de esos días raros en que no me dolía la espalda al despertar, y decidí aprovecharlo. Fui a la cocina y me puse a preparar macarrones con queso, como le gustan a Renata. Con poquita pimienta, mucho queso amarillo y ese toquecito de orégano que una vez me dijo que le sabía a abrazo calientito. No me dijo que vendría, pero yo ya lo sentía. No sé si fue intuición o fe terca, pero preparé 2 platos. Uno para ella, uno para mí. Y cuando toqué la cuchara contra el sartén para servir, escuché los golpecitos suaves en la puerta. Corrí con una alegría que me dio hasta pena. No quería que notara lo mucho que la esperaba. Abrí, y ahí estaba, mi niña, con su mochila colgando de un hombro y una sonrisa sin dientes. «¿Hiciste mi pasta?», me dijo sin saludar. La abracé fuerte, sin responder. La metí de inmediato, como quien protege algo sagrado. Se sentó en la mesa como si fuera su casa. Y, en parte, lo era. Puso sus codos en la mesa, como siempre le regaño, pero esta vez no le dije nada. Quería verla feliz. Solo eso. Me puse a servirle con cariño, mientras ella sacaba sus cuadernos y empezaba a contarme lo que había pasado en la escuela. Me habló de una obra de teatro donde va a ser un árbol. No me dieron papel con diálogo, pero igual me van a ver todos. Yo le decía que claro que sí, que los árboles también tienen presencia. Me contaba mientras comía, con esos sonidos entre cucharada y cucharada que solo los niños hacen sin culpa. A ratos, se le caía el queso de la boca y lo volvía a recoger con el dedo. Yo solo reía. Me sentía plena. Como si, por un ratito, el mundo se hubiera alineado para recordarme que todavía tengo un lugar.
que todavía tengo un vínculo que no depende de permisos ajenos. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Después de comer, se recargó en mi brazo. Agarró mi mano con la suya, chiquita, tibia. Se quedó callada un rato, hasta que de pronto dijo, como si nada, «Papá dice que tú me das lástima». Me quedé congelada. Fue como si me hubieran echado agua helada por la espalda. No me lo dijo con malicia, ni con drama. Lo dijo como repitiendo algo que escuchó sin entender. Me tomó unos segundos reaccionar. No quise mostrarle mi dolor. Solo la miré y le dije, «¿Y tú qué piensas, mi amor?». Ella me miró, con esa carita suya seria, y respondió, «A mí no me das lástima, abue. Me das amor». Tuve que apretar los dientes para no quebrarme. Le acaricié el cabello y la abracé más fuerte. Esa niña, sin saberlo, me había curado una herida que yo ni sabía que seguía abierta. ¿Cómo puede alguien hablarle así de su abuela? ¿Qué clase de dolor tan viejo tiene mi hijo dentro que lo lleva a ensuciar lo poco bueno que queda? No entiendo. O sí entiendo, pero no lo justifico. No quiero odiarlo. No quiero cerrarle la puerta para siempre. Pero me doy cuenta de que él está construyendo una imagen de mí que no tiene nada que ver con quien soy. Y eso me parte el alma. Le preparé un chocolate caliente con malvaviscos, y le dejé ponerle la canela como le gusta. Quise compensarle todo lo feo que había escuchado. No con palabras, sino con cuidado. Con ternura. Con presencia. Jugamos un rato a las cartas. Hablamos de sus muñecas. Me pidió que le enseñara a tejer. Me dijo que en la escuela hay una niña que dice que ella no tiene una abuela normal. Le pregunté qué quería decir eso. Me respondió, que tú no eres como las otras, tú me escuchas de verdad. Me reí bajito. A veces los niños entienden más que los adultos. Y otras veces, entienden demasiado. Cuando su papá vino a buscarla, me asomé por la ventana pero no salí. Ella se fue con una sonrisa, con una bolsita de galletas que le empacó yo misma. Él no subió. No tocó el timbre. Solo mandó un mensaje que decía «Ya estoy aquí». Me sentí usada. Como si solo sirviera para entretenerla un rato, como si mi cariño fuera una guardería gratuita. Pero no iba a dejar que eso me ensuciara el alma. Porque mi amor por Renata no es una herramienta. Es un regalo. Y nadie me lo va a quitar. Nadie. Ni siquiera su padre. Esa noche, me senté a escribir en mi cuaderno. Ella me ve. Me elige. Me quiere. Aunque él no pueda decirlo. Lloré bajito. Con el corazón liviano. Por primera vez en muchos días. No porque todo estuviera bien. Sino porque en esa niña todavía hay un puente que me une a lo que fui. Y a lo que todavía soy. Esa abuela que escucha, que abraza, que resiste. Esa mujer que, aunque le cierren puertas, sigue dejando la luz encendida por si un día alguien quiere volver. A veces los detalles más pequeños son los que te avisan que algo no encaja. Una tarjeta en el buzón con letras apuradas, una bolsa con pan colgada en la reja, un buenos días más tibio de lo normal. Ese jueves por la tarde encontré un sobre sin remitente debajo de mi puerta. Lo abrí con desconfianza. Era una invitación impresa, bonita, con bordes dorados. Primera celebración de nuestro hogar. Un año de habitar lo que soñamos. Firmado, Julián y Renata. Me quedé mirando la tarjeta como si no entendiera el idioma. ¿Celebración? ¿Después de todo lo que había pasado? ¿Después de las mentiras, el desprecio, las súplicas? Me senté en la sala, con la invitación en una mano y la taza de café en la otra. No sabía si reír o llorar. Por un lado, me habían excluido de tantos momentos, y ahora me abrían la puerta justo en el aniversario de la casa que, si soy honesta, todavía tiene parte de mi nombre impreso en las paredes. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Pensé en no ir. Me lo planteé en serio. Pero luego pensé en Renata. Y en esa vocecita que me dice, Abu, tú hueles a casa. ¿Cómo no ir si ella iba a esperarme con su sonrisa de diente flojo?
Entonces decidí, voy, pero voy con los ojos bien abiertos. Sin ingenuidad. Sin ilusiones. Solo por ella. Me puse mi vestido beige, ese que tiene flores pequeñas y cuello redondo. Me recogí el cabello y me puse mi medalla de la Virgen. Caminé hasta la casa con paso lento. No quería parecer ansiosa, aunque por dentro el estómago me hacía nudos. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Había globos, música bajita, una mesa de botanas, cerveza y niños corriendo por el patio. Julián me vio desde lejos y vino hacia mí con una sonrisa nerviosa. «Qué bueno que viniste, mamá», me dijo dándome un beso en la mejilla. Me quedé quieta. Respondí con una media sonrisa. No quería arruinar la fiesta, pero tampoco fingir que todo estaba bien. Me presentaron como la abuela de Renata. Me sentí parte, pero a la vez, espectadora. Como si estuviera en una obra donde me dieron un papel de extra. Saludé a todos con educación. Comí poquito. Tomé una soda. Renata me abrazó cada 5 minutos. Me mostró su habitación, sus dibujos nuevos, su caja de secretos. Me hizo reír. Me hizo olvidar por ratos dónde estaba. Pero entonces, en medio de la tarde, Julián se me acercó con esa mirada que ya conozco. Esa que no trae buenos vientos. Me llevó a un rincón del patio, lejos de los demás. «Mamá, necesito hablar contigo. Es importante». Respiré hondo. Asentí. Lo seguí. Nos sentamos en un banquito detrás de la casa. Lo estuve pensando. Lo de la casa. Sé que hice las cosas mal. Pero si vuelves a firmar, esta vez te pongo como propietaria también. Así tienes algo a tu nombre, por si algún día pasa algo. Lo dijo con esa voz suave que usaba de niño para pedirme dulces antes de cenar. Me quedé viéndolo. Me costó procesar. ¿Ahora quería compartir lo que hace unos meses no me dejaba ni pisar? ¿Ahora me ofrecía un lugar en el papel, después de negarme un lugar en la fiesta de su hija? No lo digo por interés, aclaró. Es para que estés segura, para que tengas algo tuyo, como agradecimiento. Sus palabras sonaban bien, pero algo en mí se resistía. No por orgullo, por memoria. Porque no se puede confiar en quien solo te llama cuando necesita algo. Me dolió que creyera que podía comprar mi perdón con una cláusula. Me dolió que pensara que una casa podía tapar todo lo que dolió. Y aún así, una parte de mí dudó. Pensé en lo práctico, en el futuro, en la herencia, en Renata, en si valía la pena. No te estoy presionando, mamá. Solo, piénsalo. Hazlo por ti. O por ella. Esa última frase fue la que más me molestó. No porque mencionara a Renata, sino porque la usara. Otra vez. Como si yo no supiera quererla sin firmar nada. Como si mi amor tuviera que validarse en un papel notarial. Me levanté del banquito. Le puse una mano en el hombro y le dije con voz firme, lo voy a pensar. Pero por dentro ya sabía mi respuesta. Volví con Renata. Jugamos un rato con una pelota en el jardín. Tomamos fotos. Me abrazó tantas veces que casi me cura el alma. Cuando la fiesta terminó, Julián me agradeció por venir. Yo le respondí, gracias por invitarme. Nada más. Cada quien entendió lo suyo. Me fui a casa caminando lento, con el corazón partido en 3, por la propuesta, por la niña, por lo que pudo ser. Al llegar, me quité los zapatos y me senté en la cama. Abrí mi cuaderno y escribí. A veces, lo que parece un regalo, es una deuda envuelta en moño. Cerré la libreta. Me quedé un rato mirando el techo, pensando, sintiendo, y repitiéndome que no me iba a traicionar otra vez. Ni por una casa, ni por una firma, ni siquiera por la niña que más amo en esta vida. Porque cuando una empieza a respetarse, todo lo que no es verdadero, se cae solito. Encontré el cuaderno por accidente, buscando entre cajas una bufanda vieja. Estaba en el fondo de un cajón, envuelto en una tela bordada que mi madre me había dado hace décadas. El cuero ya estaba desgastado, las hojas amarillentas, y la tinta corrida en algunas partes. Era un diario. Uno de esos que escribía de vez en cuando, en noches de insomnio o en días donde el alma necesitaba espacio.
Me senté en el suelo con él entre las manos. Lo abrí como quien destapa una herida vieja. Las primeras páginas eran simples, listas del súper, notas sueltas, pensamientos cortos. Pero al avanzar, ahí estaban. Las cartas. Las que nunca envié. Las que escribí para él. Una de ellas tenía fecha del día del entierro de su padre. La reconocí por la letra apurada, las manchas de lágrimas que mancharon el papel. Me hablaba a mí misma, pero en el fondo le hablaba a Julián. Le decía cuánto me preocupaba por su forma de guardar todo dentro. Le confesaba que me dolía verlo tan seco en un momento tan triste. Le pedía, sin pedírselo, que no se olvidara de mí, que no me dejara sola en esta nueva etapa. Y terminaba la carta con una frase que me quebró al leerla ahora: si algún día me olvidas, espero que al menos recuerdes que te cuidé más de lo que me cuidé a mí misma. Me quedé leyendo esa línea en voz alta. La repetí 3 veces. Me temblaban las manos. No sabía si llorar o arrancarla del cuaderno. Terminé haciendo lo segundo. La arranqué con rabia, con dolor. La rompí en pedacitos pequeños y los metí en una bolsa de papel. Porque entendí que ya no quería seguir guardando cosas que nunca dije. Que había sido valiente en muchas cosas, pero cobarde en otras. Y que seguir acumulando cartas sin destinatario solo me mantenía atrapada en una versión de mí que ya no quería ser. Así que me prometí, si tengo algo que decir, lo voy a decir. Sin papel de por medio. Sin tinta. De frente. Después de romper esa, busqué otras. Había una donde le pedía perdón por no haberlo defendido cuando lo suspendieron en la secundaria. Otra donde le explicaba por qué no me volví a casar. Otra más donde confesaba que me dolía no recibir ni una llamada el Día de las Madres. Todas escritas con cariño, sí, pero también con miedo. Miedo a que se fuera. A que me dejara fuera de su vida. Miedo a no ser suficiente. Pero ahora el miedo se había transformado. Ya no me paralizaba. Me empujaba. Me sostenía como una columna que, aunque vieja, no se cae. Guardé solo una carta. Una nueva. La escribí esa misma tarde. Con letra clara. Con palabras medidas. Y esta vez, sí iba dirigida a él. Le hablé sin rodeos. Le dije que lo amaba. Que siempre lo iba a amar. Pero que no estaba dispuesta a volver a firmar papeles que no entendía. Ni a aceptar condiciones disfrazadas de cariño. Le dije que mi amor no era negociable. Que no se compraba con un título de propiedad ni con una invitación a última hora. Le pedí que pensara en Renata. Que no la hiciera crecer entre adultos que se hieren para conseguir lo que quieren. Y terminé con algo que me salió del alma. Ya no te escribo desde la tristeza, hijo. Te escribo desde la dignidad. Doblé la hoja. La puse en un sobre blanco. Y la dejé sobre la mesa, con su nombre en mayúsculas. No iba a enviarla. Iba a dársela en la próxima visita. Si venía. Si se atrevía. Me sentí liviana. Como si me hubiera quitado de encima una mochila llena de piedras. Me levanté del suelo y recogí los restos del diario. No todos. Solo los que ya no necesitaba. Los demás los guardé en una caja nueva, con fecha y todo. No para aferrarme. Para recordarme de dónde vengo. Porque olvidar lo que fuimos también es peligroso. No quiero vivir en el pasado. Pero tampoco quiero repetirlo. Esa noche, prendí una veladora. Le di las gracias a mi yo del pasado. A esa mujer que, aunque callaba tanto, nunca dejó de creer que las palabras algún día iban a salvarla. Me abracé a mí misma. Literal. Como si me tocara pedirme perdón por tantas veces en que me dejé al final. Por tantas veces en que pospuse mi descanso para servir otro plato. Por tantas veces en que me dolía el cuerpo, pero igual sonreía para no preocupar a nadie. Esa mujer también era yo. Y merecía ser honrada. No olvidada. No ignorada. Al día siguiente, Julián me escribió. Esta vez no para hablar de la casa. Solo puso: ¿puedo pasar esta semana? Quiero hablar contigo sin pedir nada. Me quedé mirando el mensaje largo rato. No contesté de inmediato. Quería estar lista. No para pelear. No para defenderme. Sino para poner, con respeto, la versión de mí que ya no se calla. Porque ya no quiero ser la mamá silenciosa.
ni la abuela decorativa. Quiero ser mujer completa, humana, con voz, con historia, y con derecho a decir ya basta sin miedo de quedarme sola. Cerré el cuaderno. Me puse a preparar un arroz con leche, ese que siempre me sale mejor cuando estoy tranquila. Mientras lo revolvía, me reí sola, porque en ese momento supe que estaba lista. Que pasara lo que pasara, esta vez iba a hablar, a mirarlo a los ojos, a decirle, esto soy yo, hijo, y ya no tengo miedo de perderte, porque por mucho tiempo me perdí a mí misma. Y si él no entendía, que al menos lo escuchara, porque a veces no es por cambiar al otro, sino por sanar una misma. El jueves a mediodía lo vi aparecer por la ventana. Venía solo, sin flores esta vez, sin pan dulce, sin esa sonrisa ensayada que ya me sabía de memoria. Llevaba una camisa clara, desabrochada del cuello, y los hombros caídos, como si el peso de los días se le notara por fin en el cuerpo. No bajé a abrir de inmediato. Lo dejé tocar 2 veces, como quien se da el tiempo de respirar antes de volver a abrir una puerta que no sabe si quiere abrir del todo. Cuando por fin lo hice, lo saludé con un hola suave. Él contestó igual. Entró en silencio, como se entra a una casa que ya no es refugio, sino terreno incierto. Y sí, eso éramos ahora, terreno incierto. Le ofrecí sentarse. Ya tenía todo listo. Había preparado un almuerzo simple, arroz blanco, lentejas y una pechuga a la plancha. Sin sal, sin pimienta, sin orégano, ni ajo, nada. No por venganza, no por descuido. Lo hice así a propósito, porque quería que el almuerzo hablara por mí, que el silencio de los sabores dijera lo que yo ya no iba a repetir. Serví los platos con la misma ternura de siempre. Puse las servilletas limpias, llené los vasos de agua, y nos sentamos frente a frente, como antes, pero muy distintos. Me miró, me agradeció el gesto, y empezó a comer. Las primeras cucharadas las tragó sin decir nada. Luego, con una leve mueca, preguntó, ¿usaste otra receta, mamá? Le sostuve la mirada y respondí tranquila. No, solo no le puse nada. Se quedó callado. Movió el tenedor un poco, como buscando sabor donde no lo había. Está mal. Insistió. Y entonces le dije, así sabe la vida cuando uno deja de sentir. No lo dije con enojo. Lo dije como se dice una verdad inevitable. Él bajó la vista. Dejó el tenedor a un lado. Y suspiró largo, como quien entiende, al fin, que está en la mesa de alguien que ya no está dispuesta a fingir. No vine a pedirte nada esta vez, dijo al cabo de un rato. Vine porque no dejo de pensar en todo lo que dijiste. En lo que no dijiste también. Me quedé quieta. No lo iba a facilitar. Él tenía que buscar las palabras. Trazar el puente. Yo ya había construido demasiados. Sé que te usé. Lo sé, mamá. Pero no sabía que te estaba haciendo tanto daño. Me lo decía Lorena, pero no le creía. Me lo gritaba Renata con sus silencios. Pero recién ahora, me cayó todo de golpe. Lo escuchaba, sin asentir. No porque no lo creyera, sino porque las palabras también tienen que aprender a ganarse su lugar. Estoy cansado de mí, mamá. Me siento vacío. Perdido. ¿Sabes lo que es estar rodeado de gente y aún así sentir que nadie te quiere de verdad? Me dolió. Porque sí, lo sabía. Muchas veces yo misma me sentí así. Pero no lo interrumpí. Era su momento de escarbar su propia herida. No me di cuenta de cómo me estaba alejando de ti. Solo pensaba en la casa, en las cuentas, en no fracasar. Y al final, terminé solo. Porque eso es lo que soy ahora, un hombre solo que se dio cuenta demasiado tarde de quien siempre estuvo. Me sentí tentada a consolarlo, a acariciarle la cabeza como cuando era niño. Pero me contuve. Sé que no te merezco, mamá. Pero quería estar aquí. Aunque no digamos nada. Aunque la comida no tenga sabor. Solo quería estar aquí. Eso sí me quebró un poco. Porque era la primera vez en mucho tiempo que venía sin pedir. Sin excusas. Sin máscaras. Lo miré, y vi a ese niño que tantas veces se escondió entre mis piernas cuando tenía miedo. Ese que alguna vez me miró con admiración.
Ese que perdí por años y ahora se sentaba frente a mí, agotado, sincero, humano. Me levanté. Le serví un poco más de agua. Y regresé a mi lugar. Pero no dije nada. El silencio tenía su propio lenguaje. Terminamos de comer sin mucha conversación. Él recogió su plato. Lavó los trastes. Me ofreció limpiar la mesa. Lo dejé. No por comodidad, sino porque entendí que estaba tratando de reconstruir algo. Aunque fuera con gestos pequeños. Al final, se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro y me dijo: no voy a insistir más con lo de la casa. Quería decírtelo en persona. Pero sí quiero volver. No por papeles. Por ti. Le respondí solo con un te escuché. Que para mí era mucho. Porque también estoy aprendiendo a dosificar lo que doy. Antes de irse, se quedó parado un momento junto a la puerta. Me miró con ojos rojos. Me dijo: gracias por no correrme. Le respondí: gracias por no venir a usarme. Y cerré la puerta sin amargura. Con calma. Con la sensación de que, tal vez, algo estaba empezando a sanar. Me senté en el sillón. Vi el plato de arroz que sobró. Lo probé. Estaba insípido. Pero por dentro sentí un sabor nuevo. Un sabor a respeto. A borde. Al límite necesario. A renacimiento. A veces una siente cuando es el momento de abrir lo que ha guardado por años. Esa mañana, sin saber bien por qué, bajé del closet una caja de cartón azul con cinta adhesiva vieja en los bordes. Ahí dentro había retazos de mi vida que casi nadie conocía, dibujos torcidos que Julián hizo cuando era niño, su primer diente envuelto en una gasa, cartas de cumpleaños, boletines de notas, fotos en blanco y negro, y un babero con manchas que nunca quise lavar. Todo eso vivía ahí, como si conservar cosas fuera mi manera de sostener el amor. Me senté en la sala y empecé a sacar cada cosa con cuidado. Las puse sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas que alguna vez me completó. Toqué cada objeto con ternura. Me detuve en una foto donde Julián tenía unos 7 años, disfrazado de astronauta con un casco de papel aluminio. Sonreía con los dientes chuecos y la camiseta remangada. Me sorprendió lo mucho que me dolió verlo así. Pequeño. Inocente. Aún mío. Seguí revolviendo la caja hasta que encontré un sobredoblado con el nombre de Renata en crayón. No lo recordaba. Lo abrí. Dentro había un dibujo que me hizo cuando tenía 5, un sol grande, una casa con jardín y una figura de cabello blanco. Tú eres mi sol cuando está nublado, decía en letras disparejas. No pude contener las lágrimas. Esa niña me recordaba todo lo que era, incluso cuando el resto del mundo quería olvidarlo. Esa misma tarde, como si el universo lo hubiera coordinado, Renata llegó sin previo aviso. Tocó la puerta con sus golpecitos de siempre, y entró corriendo como un torbellino de alegría. ¿Qué haces, abue?, preguntó al ver la caja abierta. Revisando recuerdos, le respondí. Se sentó conmigo en el piso, cruzó las piernas como quien va a oír un cuento, y empezó a sacar las cosas una por una. Le expliqué qué era cada cosa. Se reía de las fotos antiguas, hacía muecas al ver los boletines de su papá, y me miraba fascinada cada vez que le contaba una anécdota. Ese era mi papá, parece otro. Decía entre risas. Y sí, parecía otro. En muchos sentidos. Cuando encontró la foto de su papá disfrazado, la sostuvo largo rato. ¿Por qué no juega así conmigo?, me preguntó, sin malicia. Le dije que a veces los adultos se olvidan de cómo jugar. Que no es culpa de los niños. Ella se quedó callada. Después agarró el dibujo que ella misma había hecho años atrás. Lo leyó despacio. Tú eres mi sol cuando está nublado. Me abrazó fuerte. Tan fuerte, que sentí que me unía otra vez los pedazos. Me dijo, ¿puedo llevarme esta caja? Yo le respondí que no. Pero que podíamos hacer una nueva. Una solo nuestra. Y sus ojitos se encendieron como los de un árbol de Navidad. Fuimos por otra caja más pequeña. La forramos con papel de regalo que tenía guardado desde hace años. Pegamos una etiqueta que decía cosas que quiero recordar. Ahí pusimos una carta que ella escribió en ese momento. Decía, cuando estoy contigo, todo se siente suave. Metió una flor seca,
una pulsera que hizo con hilo y una foto mía con ella en el parque. Yo puse una receta escrita a mano y un pañuelo bordado. Cerramos la caja juntas, con una cinta roja. Era más que una caja. Era un pacto. Un refugio. Un lugar donde lo que somos juntas no se toca. No se rompe. No depende de nadie. Cuando se hizo de noche, ella me pidió quedarse a dormir. Le preparé su camita en el cuarto de visitas. Le conté un cuento. Me pidió otro. Al final, me abrazó y dijo, quiero que estés en mi presentación del colegio. Pero no le digas a mi papá, porque no va a querer. Se me detuvo el corazón. No porque me doliera, que sí dolió, sino porque entendí que ella ya estaba entendiendo. Que esa niña tierna y risueña ya notaba los silencios, las ausencias, los gestos que antes no veía. Le dije que sí, que iba a ir, pero que íbamos a hacerlo con cuidado. Será nuestro secreto, le susurré. Y ella asintió como si acabáramos de firmar el tratado más importante del mundo. Esa noche me costó dormir. Me quedé mirando el techo con una mezcla rara de alegría y tristeza. Pensaba en cómo las cajas pueden guardar cosas, sí, pero también pueden abrir otras. Esta caja, la nuestra, me había devuelto algo que creí perdido, la certeza de que hay vínculos que no se rompen ni con la distancia, ni con la mentira, ni con la omisión. Me sentía llena. No de cosas, sino de sentido. Esa niña me devolvía las ganas de seguir estando. No por costumbre, sino porque mi presencia era semilla, sombra, refugio, luz. Pensé en Julián, en cómo se había convertido en una figura lejana, opaca, rota, y en cómo, sin darse cuenta, había dejado libre el camino para que yo me acercara más a su hija. Tal vez no era lo ideal, tal vez no era justo, pero era lo que había, y yo iba a cuidar ese espacio con todo lo que tenía. Porque si algo me enseñó la vida, es que a veces no se trata de reparar lo que se quebró, sino de construir algo nuevo con lo que quedó entero. Y Renata era lo que me quedaba entero. Antes de dormir, abrí el cuaderno y escribí, hoy no necesité palabras para sentirme amada. Hoy bastó con una caja. Cerré la tapa, apagué la lámpara, y me prometí, en voz bajita, que iba a estar en esa presentación. Aunque me tocara ir escondida. Aunque me doliera, porque hay cosas que no se negocian. Y el amor de una abuela es una de ellas. Llegué 15 minutos antes de que empezara la presentación. Me senté en la última fila del auditorio, junto a una señora que parecía dormida y un papá distraído con su celular. No quería que nadie me viera. Menos Julián. Me cubrí con un suéter gris que me envolvía más que el silencio de ese lugar. La escuela olía a lápices gastados y papel pegado, ese aroma que te devuelve directo a la infancia. Vi pasar a varios niños disfrazados de árboles, soles, abejas, y sentí una ternura que me desarmó. En medio de todo eso, Renata salió del salón con una camiseta verde y una corona de cartón. Su cara buscó entre el público, como si supiera que yo estaba allí. Y cuando me encontró, me sonrió. Fue una sonrisa corta, discreta, pero profunda. Me miró y me guiñó el ojo. Yo levanté un dedo y lo llevé a los labios, pidiéndole que guardara el secreto. Ella asintió con esa complicidad de quienes ya saben lo que los adultos no entienden. La maestra dio la bienvenida, empezó la obra, y todo el auditorio aplaudió. Algunos padres grababan con el celular, otros murmuraban entre ellos. Pero yo estaba ahí, entera, mirando cada movimiento de esa niña que, aunque no dijera una sola palabra en escena, me decía todo con su forma de estar. Era un árbol, un simple árbol, pero yo la veía como raíz, como fruto, como futuro. A medida que la obra avanzaba, me sentía más fuera del mundo y más dentro de mí. Pensé en todas las veces que no estuve para momentos así con Julián, en cómo la vida me obligaba ahora a reparar, desde el silencio, lo que el ruido del pasado no dejó construir. Me pregunté si él alguna vez me buscó con la mirada en medio del público, si alguna vez notó mi ausencia, o si simplemente pensó que yo estaba ocupada, como me dice ahora cuando quiere evadir su culpa. Me dolía no saberlo, pero ya no podía quedarme ahí, atorada en preguntas viejas. Tenía que mirar al frente, a Renata, a ese presente que me pedía estar sin condiciones.
Cuando terminó la presentación, los niños salieron del escenario corriendo. Algunos padres se acercaron a darles flores. Otros los abrazaban, lloraban, reían. Yo me quedé sentada, quieta, esperando. No sabía si debía acercarme o si ella iba a poder escaparse un momento. Y entonces, cuando ya pensaba que todo había terminado, la vi. Renata vino caminando directo hacia mí, a paso firme, con su corona en la mano y los ojos brillando. Me abrazó fuerte. Se enterró en mi pecho. Nadie nos miró. Nadie nos interrumpió. Fue como si, por unos segundos, el mundo nos diera permiso de existir sin explicaciones. Gracias por venir, me susurró. Sabía que ibas a estar. Le acaricié el cabello y le dije que no me lo perdería por nada del mundo. Le di una galleta de vainilla que había guardado en el bolso. La comió como si fuera un tesoro. Luego se fue corriendo de nuevo al grupo. Yo me levanté despacio, dispuesta a irme sin que nadie más me notara. Pero no siempre se puede controlar todo, porque justo al salir del auditorio, lo vi, Helen, de pie, esperando, como si supiera que yo iba a estar, como si me hubiera sentido ahí, aunque no me buscó durante toda la función. Nos quedamos mirándonos. En seco. No dijo nada. Tampoco yo. No era el lugar. No era el momento. Pero había algo en su mirada que no era enojo. Tampoco era alivio. Era una especie de aceptación resignada. Como si dijera, sí, viniste. Y tenías que hacerlo. Caminé hacia la salida con la cabeza erguida. No por soberbia. Por certeza. Porque ya no me escondía de nada. Porque estar ahí, sin su permiso, era mi acto de amor más claro. Y porque mi nieta me había abrazado como si supiera que yo venía remendando ausencias antiguas con cada paso que daba. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos sin prisa. Dejé el suéter colgado en la silla y me serví una taza de té. Me senté frente a la ventana, como suelo hacer cuando necesito ordenar lo que siento. Cerré los ojos y recordé el momento exacto en que Renata me vio desde el escenario. Esa mirada limpia. Ese gesto chiquito de guiñar el ojo. Me bastó eso para entender que lo que estoy haciendo vale. Aunque sea incómodo. Aunque no sea perfecto. Porque el amor verdadero no siempre es cómodo. A veces exige valentía. A veces exige desobedecer en silencio. Pensé en escribirle a Julián. Pero no lo hice. Porque no era momento de hablar. A veces el silencio dice más. Y ese silencio que se dio entre nosotros al cruzarnos, me bastó por hoy. Ya vendrán las palabras. Si es que llegan. Por ahora, solo quería quedarme con la certeza de que mi lugar con Renata sigue vivo. Que no lo puede borrar ni una firma, ni un grito, ni una puerta cerrada. Porque ese lugar no se hereda ni se da, se cultiva. Y yo lo cultivo con cada gesto, cada mirada, cada cuento antes de dormir. Me dormí temprano esa noche. No había pesadillas. No había ansiedad. Solo un leve temblor en el corazón que no era miedo. Era esperanza. Esa sensación de que algo se está reparando. Muy lento. Muy frágil. Pero real. Como una raíz que empieza a asomar entre las grietas del cemento. Y yo estaba ahí para verla crecer. Para no perderme ni un centímetro de su avance. El domingo por la tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché los pasos en la acera. No tuve que asomarme. Sabía que era él. Helen. Su forma de caminar, su ritmo, ese silencio entre paso y paso, era inconfundible. Toqué las hojas del limonero con los dedos mojados y le pedí, en voz baja, que me diera paciencia. Abro la puerta y lo veo con las manos vacías. Sin flores, sin documentos, sin la cara tensa de siempre. Solo él, con los hombros caídos y los ojos sinceros. ¿Tienes café? Pregunta. Asiento. Doy un paso atrás para dejarlo entrar. Y así, sin más, empieza nuestra última conversación pendiente. Preparo el café sin azúcar. Pongo las tazas sobre la mesa. Él se sienta donde siempre se sentaba. Yo también. No hay adornos. No hay palabras de bienvenida. Solo el vapor subiendo entre nosotros, tibio, silencioso. Tarda un poco en hablar. Lo dejo.
Aprendí que hay silencios que no deben interrumpirse. Finalmente dice, ya lo perdí todo. Lo miro. No pregunto qué significa todo. Lo escucho. El crédito. La casa. La confianza de Renata. Perdí más de lo que pensé que podía aguantar. Baja la mirada. Toma el café con ambas manos, como si necesitara calor. Y aún así, aquí estoy. Esa última frase me toca, porque no es orgullo. Es verdad. No vengo a convencerte de nada. Vengo a darte las gracias. Me sorprende. Me desconcierta. Pero no digo nada. Gracias por no salvarme. Por no firmar. Porque si hubieras dicho que sí, yo seguiría creyendo que el amor viene con sacrificios de otros. Me quedo muy quieta. Trago saliva. No sabes cuántas veces estuve a punto de volver a mentirte. Pero me dolía más mentirte que perder la casa. Hay algo en su voz que no le había escuchado en años. Humildad. Autenticidad. No es el niño pidiendo perdón para zafarse. Es el hombre reconociendo que se cayó solo. Y sabes qué fue lo que más me pegó. Sigue, ver a Renata buscarte con los ojos desde el escenario. Ver que ya no me busca a mí igual. Le brilla el ojo. No sé si es una lágrima o la luz. Ella te ve como yo ya no sé cómo verte. Con respeto. Con calma. Con esa paz que uno siente cuando alguien lo quiere sin pedirle nada a cambio. Entonces sí me tiembla un poco la mano. Porque escuchar a un hijo decir eso, después de tanto, es casi como volver a nacer con testigos. Suspiro profundo. Le sirvo más café. Esta vez, con una cucharadita de azúcar. Le cuento, entonces, de la caja de recuerdos con Renata. De las cartas, las fotos, los dibujos. Me escucha sin celos. Como quien sabe que ese vínculo no compite con él. Solo existe. Y eso basta. Luego le hablo de la presentación. De cómo me escondí en la última fila. De cómo ella me encontró sin buscarme. Lo sabía, dice bajito. Sentí que estabas ahí. Por eso te esperé afuera. Lo miro sorprendida. No fue para reclamarte. Fue para asegurarte que ya no tengo nada que reclamar. Nos quedamos en silencio, con la taza en las manos, como dos adultos que, por fin, se ven sin máscaras. Sé que arruiné muchas cosas, mamá, que llegué tarde a muchas versiones de ti. Le sonrío, apenas, porque no sé qué responder. Pero si me dejas, quiero empezar otra versión. Una donde ya no vengas después de la tormenta, sino en el sol. Me conmueve, no porque prometa cambiar, sino porque por primera vez no promete nada. Solo pide estar. Le digo que sí, que podemos intentarlo, pero despacio, sin apuros. Solo café por ahora, le digo. Se ríe. Solo café, repite. Y brindamos, como si fuera un pacto sagrado. El más simple. El más limpio. Se levanta. Deja la taza en el fregadero. Me da un beso en la frente. Antes de irse, saca algo de su mochila. Lo deja sobre la mesa. Para ti, dice. Y se va. No lo abro de inmediato. Me quedo sentada unos minutos más. Escucho sus pasos alejándose. Siento que esta vez no me rompe. Me levanto. Abro el paquete. Es un portarretrato de madera clara, con una foto nuestra, Renata y yo abrazadas, frente a una caja de cartón con dibujos y palabras. La miramos las dos. Sonreímos. La misma sonrisa. La que viene del alma. Detrás del portarretrato hay una nota, para que ella nunca olvide quién la quiso de verdad. Me llevo la mano al pecho. No por nostalgia. Por alivio. Guardo la foto en mi cómoda, junto a mis cartas, mis pañuelos, mi vida. Me sirvo otro café, más dulce esta vez. Y me siento sola, pero en paz. Porque entendí que no gané. Tampoco perdí. Solo solté. Solté lo que me dolía. Lo que no era mío. Lo que me quitaba luz. Y abracé lo que queda. Lo que siempre queda cuando se ama de verdad. Lo vivido. Lo sembrado. Lo que florece aunque nadie lo vea. Y si tú,
que estás viendo esta historia, has sentido alguna vez que te cerraron la puerta, que te volvieron invisible en la vida de quienes más amabas. Quiero decirte algo con todo mi corazón. Tú no estás sola. No es fácil envejecer en un mundo que muchas veces solo valoriza lo nuevo, lo rápido, lo joven. Pero tú eres raíz. Eres historia. Y no hay hogar completo sin la abuela que un día lo regó con lágrimas, café y silencio. Tal vez te han tratado como si fueras una carga. Tal vez has llegado como corazón lleno, y te mandaron embora con las manos vacías. Pero escúchame bien, tu valor no depende de cómo te tratan. Depende de quién tú eres. Tú ya diste tanto, amor, tiempo, comprensión, espalda firme. Tal vez nunca te lo agradecieron como merecías, pero aquí, te vemos, te escuchamos, y estamos contigo. A veces, poner límites también es amar. A veces, alejarse también es proteger. Y a veces, el acto más valiente de amor es decidir quedarse en paz, aunque el otro no entienda. Sigue caminando con dignidad. Porque incluso aquellos que un día te rechazaron, terminan volviendo. Y cuando lo hagan, que te encuentren serena, fuerte, y en paz contigo misma. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal y quédate con nosotros. Aún hay muchas historias reales para compartir. Y quién sabe, tal vez la próxima sea parecida a la tuya. A vida encina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.